Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos de vuelta a Perorin Boys, donde cada episodio es más dulce que el anterior. Espero que estéis listos para la review, debate, análisis del capítulo 1146. Y como siempre, no vengo solo, vengo muy bien acompañado del ministro aquí presente, que en este caso es el señor Miguel. Bienvenido, ¿cómo estás? Y como siempre, no vienes solo porque aquí estamos hoy y bueno, la verdad es que bastante bien. Debo decir que estoy un poco, bueno, digamos que me he despertado hace poquito, ¿vale? Pero bueno, uno tiene que hacer sus deberes, ¿no? Y los he hecho, Exactamente, hay que trabajar. por supuesto. Hablando de trabajar, Semana sin Perorín, 110. Oda, ¿cuándo vas a trabajar en que vuelva el dios Perorín al manga de One Piece? Bueno, la siguiente semana es la 111, número Capicúa y bastante simbólico. Pero el problema, o sea, aquí el error no está en que pasen semanas, el error está en el momento en el que tú pierdas la esperanza, tú específicamente. Yo no puedo perder la esperanza, Miguel. Si yo pierdo ¿No? la esperanza, ¿quién va a estar ahí para apoyar a Perorín cuando vuelva? Claro, a eso me refiero, a eso me refiero. Igualmente, iba a decir, o sea, no perdiendo la esperanza, pero me está siendo complicado ver un momento en el que Perorín aparezca, por lo menos en este arco de Elba. Pero es que no me acordaba de que la mini historia seguía. Entonces, seguimos depositando nuestra confianza en la mini historia. Dios, ¿te imaginas? ¿Qué te parece si empezamos Bueno, ya con el capítulo? O sea, ¿qué te parece si empezamos venga, ya y empezamos a comentar? dale, Es que ya vamos lo allá. que quería decir, vamos a ello. Vale. Capítulo 1146. Movimiento en la calma. Tenemos la mini historia de lo que quería hablar. Yamato y su peregrinación, volumen 30. Es decir, ya llevamos 30 mini historias de esto y de momento lo único que acaba de pasar es que ahora Ulti le está pidiendo a Yamato unirse junto a ella. Tanto ella como Page One. Bueno, Page One no se lo pide, pero como Ulti es la hermana mayor y es una pesada de pies a cabeza, pues el hermano pequeño va a tener que seguirla donde sea. Entonces, esto ya es, como comentamos en su momento, que al final Yamato va a seguir ese recorrido de Oden, ¿no? De hecho, creo que estaba contigo en el podcast, que dijimos que Ulti le dirá a Yamato de unirse a ella en su camino de peregrinación. Y es justo lo que está sucediendo en esta mini historia. Hmm. Entonces, ¿Yamato se va a unir a los Mugiwara o no se va a unir a los Mugiwara? No lo tengo del todo claro porque al final... Bueno, es que estaba pensando, digo, esto ya lo comenté contigo. Digo, si tiene que hacer ese mismo recorrido que hizo Oden, si ella reúne a sus Akazaya, llamémoslo así, ¿no? A sus 9 vainas rojas, después tendría que subirse al barco del Barba Blanca de esta generación para luego saltar al barco de Roger de esta generación que sería Luffy. Claro, pero tiene que pasar por un barco antes. Claro que aquí ya hablamos el tema de que podría ser Katakuri, ¿te acuerdas que lo comenté? Sí, 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 me acuerdo. Pero bueno, eso Bueno, si eso ya... ocurre, sería posible que vieras otra vez a Perorín. Exactamente, esa es la cuestión. O sea que la esperanza sigue ahí. El fuego no se apaga. Pero claro, ¿podría ver a Perorín en el barco de Katakuri? Sí, pero me falla una cosa. Y es que Perorín ha sido derrotado en Wano. Es el único miembro que ha sido derrotado aquí. Por tanto, ¿qué opinas si Perorín se une al grupo de Yamato? Unirse como tripulante, claro, porque la capitana se entiende que es Yamato. Claro, pero ¿qué motivación tiene Perorín para unirse a Yamato? Porque, claro, en el caso de Ulti tiene sentido, ¿no? Literalmente le ha salvado la vida. En el caso de Page One, bueno, el hermano pequeño evidentemente va a hacer lo que haga la mayor. Pero en el caso de Perorín, ¿qué busca? Bueno, es un agente infiltrado al final. Como en su momento estuvo Kanjuro con Oden, ¿no? Pues Perorín también será un Hmm, agente infiltrado y estará ahí, pues, conveniencia, un poco porque le conviene, porque necesita a alguien que le proteja en ese momento hasta que pueda salir del país y convertirse en el rey de los piratas, que es lo que va a ser. El capitán Perorín
Rey de los piratas, yo lo tengo bastante claro. Así que confiemos en Bueno, que aparezca. acabas de spoilearnos el resto del anime, o sea que muchas gracias. Del resto del manga, perdona. A ver, no era mi intención, pero es que yo creo que es un poco obvio, ¿no? No sé, me da a mí la sensación, ¿eh? Bueno, voy a hacer como que no he oído nada para no perder la ilusión. Perfecto. Muy bien. Ahora sí vamos directamente al capítulo y a lo que está sucediendo en Elbaf. ¿Cómo acabó el anterior capítulo? El anterior capítulo terminó en el momento en el que Gunko se plantó frente a la tripulación, bueno, más bien los piratas Colon, porque iba a decir la tripulación y Colon, ¿no? Pero el mismo Colon dijo que eran los piratas Colon, entonces, bueno, vamos a seguir con el nombre que le ha gustado al niño. Bueno, niño de 20 años, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, yo conozco alguno. Sí. Y de más de 20. Sí. Bueno, obviamente todo se sorprende, ¿no? Diciendo quién es, es el enemigo, es uno de los intrusos. Dice, ¿te refieres a los humanos intrusos que atacaron a los guardianes del castillo? ¿No? Recordemos que esto ya pasó hace bastantes capítulos. Entonces habéis sido vosotros los que habéis secuestrado a los niños, ¿no? Y me encanta cómo se coge del gorro Gunko, ¿no? Apretando diciendo, ¿acaso has dicho humano? O sea, a mí me acabas de llamar humano. Nosotros somos dioses. Espabila, chaval. Y De aquí esa manera ya, también está revelando un poco su origen, ¿no? exacto, un poco su naturaleza. Correcto. Y de aquí Usopp saca la conclusión diciendo, ¿dioses? Hable igual que Enel o los Tenryubito. Mira, Miguel, otra vez mencionando a Enel, no puedo, o sea, Oda, mírame, escúchanos. Es el momento de que traigas de vuelta a Enel. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos. ¿A qué estás esperando? De repente vemos un barco bajar con la luna en el fondo. Ahí con el arca Maxim, si nos lo has puesto en la gran viñeta que vio Frankie. O sea, un barco igual que el de Enel del que sale un rayo. Venga, por favor. Bueno, esto solo confirma con fuerza que efectivamente es un personaje que va a volver a aparecer en algún momento. Exactamente. Probablemente antes de la guerra final, esperemos. Yo creo que sí. Pero bueno, que apuntéis a Enel en vuestra lista de personajes que van a volver, porque estoy al 99% de que volverá. Y encima coge y lo menciona aquí, ya estaría. Ya estaría. Muy bien, total, que aquí Nami se pregunta, oye, ¿qué van a querer los dioses de unos niños de Elbaf? Y dice, y preguntan, oye, ¿a dónde os los estáis llevando? Traerlos de vuelta. Y dice, cuida tu lengua, mocoso. Estoy hablándole a Colon. Dice, sería mejor si pudiéramos secuestrarlos, pero con ese tamaño. Claro, entiendo que lo típico de secuestrar a niños, ¿no? Supongo que es ese tipo de cosas que hacen por allí en Tierra Santa. Es algo que con niños de una estatura y tamaño normal es bastante más sencillo, pero siendo niños gigantes pues lo tienen bastante más complicado. Por tanto, aquí la idea es, pues utilizando las habilidades de estos caballeros sagrados, llevarlos hasta la Tierra Sagrada, hasta Marilloa. Esto me da a pensar que eso significa que los portales celestiales que abren no pueden transportar a personas que no sean caballeros sagrados. Presuntamente, esto creo que se dijo hace 2 capítulos, entiendo yo, que si no tienen la marca Abyss, no sé si te acuerdas que Somers llegó desnudo y tenían una marca en el brazo, y creo que mencionaban que si no tenían la marca no podían transportarse, o sea, teletransportarse. Vale, no recordaba eso, debo decir. Entonces entiendo yo que se lo llevan en barco, ¿no? Yo creo que hablaron de llevárselos en barco, sí, creo que sí. Que había Bueno, y hecho. ¿Te acuerdas esa imagen de Gunko que había hecho como el camino que tenían que recorrer los niños hasta el barco, que seguían como una de sí, las ramas? sí. Pues eso, Cuando luego se incendió, pero sí. exactamente. Y claro, aquí es cuando se percatan y dicen, oye, si van a escoltarlos directamente hasta la Tierra Santa de Marilloa, eso quiere decir que son dragones celestiales. Dice, oh no, eres uno de esos tipos. Dice, espera, no te pareces a los otros que hemos visto. Porque si es cierto que los tenryubitos dragones celestiales que nosotros conocemos habitualmente tienen una apariencia un poco extravagante, fea, horrible, ¿no? Y En plan, además da esa llevan la sensación. cápsula, que es característica. Exactamente. Pero claro, estos tienen una apariencia un poco más, llamémoslo, badass, ¿no? Como que tienen una apariencia distinta y que
como tú bien has mencionado, no llevan ese tipo de ropajes que llevan los Tenryubito habitualmente. Y aquí menciona a Brook. Creo que está más arriba incluso. Tal vez sea parte de los caballeros divinos. Aquí quizás mucha O sea que. gente dude de que Brook sepa respecto a los caballeros sagrados. Pero a mí no me parece tan raro. Es decir, sí que es cierto que los dos únicos personajes que los habían mencionado antes eran tanto Akainu, que obviamente en su posición de almirante de flota tiene que conocer perfectamente quiénes son los caballeros sagrados, y el otro es Dragon, que entiendo también que además, siendo el líder del ejército revolucionario, sabiendo que tienen que enfrentarse con ellos y siendo el mismo el que dijo la verdadera batalla o pelea empezará cuando estos personajes hagan su movimiento, pues para mí tiene bastante sentido, obviamente, que estos dos lo sepan, pero lo de Brook tampoco me resulta tan raro porque a pesar de ser estos personajes tan top dentro del rango jerárquico que ocupan, creo que al final no es no es algo oculto, no es algo secreto, creo que es de conocimiento público en general que estos personajes existen, aunque no se hable de ellos. Por tanto, teniendo en cuenta que Brook ha vivido 90 años, no me extraña que en algún momento pues, los conozca de alguna noticia, de algo del periódico. Es decir, no me parece raro que una persona tan mayor como Brook sí que conozca de su existencia, a pesar de que el resto no. Conocerá probablemente también al Gorosei entonces, no en persona, evidentemente, Claro, claro, pero o sea, sí. el Gorosei sí lo conoce todo el mundo. Los del Gorosei no están ocultos en la historia. El que está oculto es Imu. Nadie conoce de la existencia de Imu. Ya vimos al Rey Cobra cuando lo vio en la sala del trono vacío. Bueno, él solo por el hecho de haberlo visto tenía que morir, o sea que. Exactamente, o sea que imagínate. Sí, sí, sí. Imagínate, Imu, Denden Musi grande en pantalla, en directo, lo ve todo el mundo, alzó todo el mundo muerto al instante. Bueno, hace un directo de Twitch Claro, por eso mismo. tranquilamente y claro. Pero claro, esto que estoy mencionando, esto son cosas que me están viniendo aquí a la mente de pronto. Por ejemplo, Jimbe es una persona que yo creo que en general es una persona muy culta dentro de la historia del mundo de One Piece. Y en realidad él se está preguntando, oye, no me digas que eres un dragón celestial. Realmente lo único que lo sabe es Brook, y eso es interesante, ¿no? Porque a pesar de que Jimbe no tiene 90 años, sí que está cerca de los 50. Por tanto, a lo mejor en algún momento ha ocurrido o sea, algún hecho histórico, acontecimiento dentro de la serie en ese periodo de vida de Brook para que él pueda conocer realmente la existencia de estos caballeros sagrados, ¿no? Pero ¿se supone que el ser caballero divino te excluye de ser dragón celestial? Lo Mm, digo porque Jinbe a lo mejor sí conoce a los caballeros divinos y simplemente hace el comentario de, quizás es un dragón celestial, él sabe que existen los caballeros divinos y a lo mejor también lo ha pensado, pero bueno, a lo mejor ha generalizado más. Porque Jinbe precisamente, como tú comentabas, es un personaje bastante sabio, creo, en general, y me sorprendería que no sepa de la existencia de los caballeros divinos. yo creo que no los excluyen como tal de ser tenryubitos, pero son tenryubitos que están un paso por encima de ellos. Al igual que el Gorosei, que sería otro paso por encima de los caballeros divinos. Digamos que hay tres Claro. rangos. Los tenryubitos normales que conocemos habitualmente, tipo San Carlos y esta gente, o incluso Doflamingo, Corazón. Luego estarían los caballeros sagrados, que ya hemos visto que el líder tiene la potestad de ejecutar a los propios Tenryubitos. Lo vimos con Garling y con Miosgard, con el tema de lo que pasó en la plaza en el Sí, Reverie. Y luego estarían el Gorosei, y al final son todo familias de los Tenryubitos. vale, claro. De hecho, creo que salen en las presentaciones de Somers y de Killingham, que son de la familia tal. En plan, que vienen de la familia no sé qué, de la familia tal. Pues esos son familias de Tenryubitos. Por O sea que eso, técnicamente. Sí, 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 sí. Entiendo, entiendo. por eso está el caso excepcional de que ellos vinieran directamente aquí a Elbaf para pedirle a Loki que se unieran a los caballeros sagrados. Porque Loki no es un caballero sagrado o no pertenece a una familia de los Tenryubitos en principio. Por eso es extraño que hagan ese detalle con Loki, ¿no? Que
tendrá que ver un poco con esa recompensa especial que tiene puesta por el gobierno mundial, que es algo único. Ujú. ¿Y por qué será? Exactamente. Bueno, a ver, por lo peligroso que es, obviamente. Y como... Bueno, pero hablaba más de algún acontecimiento que pudo haber ocurrido antes. Pero sí. O sea, ya sabemos, ¿no? El problema que hubo con su padre. La leyenda que se cuenta al respecto que probablemente sea mentira. Sí. Y bueno, hasta que no nos revelen más no podemos tampoco decir mucho. Pero si es solo por su fuerza, ¿qué otro personaje también muy fuerte ha tenido recompensas especiales? Porque los han habido. Pero Loki es el único caso. A ver, está claro que ha tenido que suceder algo respecto a Loki y tiene que ver, obviamente, con la captura, ¿no? La derrota que tuvo contra Shanks hace 6 años. Hmm. Porque obviamente se entiende que Shanks detuvo a Loki de hacer algo o detuvo a Loki en sus aventuras de, yo que sé, él destruyendo el mundo o haciendo territorios suyos, ¿sabes? Islas territorios suyos. Algo del estilo. Y como fue hace 6 años que lo capturaron, y además justo hace 6 años que Shanks se convirtió en emperador, es curioso. Cuanto menos es curioso. Interesante como mínimo, sí. Mm. Bueno, ya siguiendo con el capítulo, Gunko se lo confirma, dice, exacto. Y ya es cuando vemos estos paneles, ¿no? Donde empiezan a atacarse entre ellos, ¿no? Empieza a lanzar las flechas, siguiendo a Usopp, se pregunta qué es esta flecha, ¿no? Un poco intentando preguntarse en qué consiste su habilidad. Aquí Nami ataca muy decidida, ¿no? Saca directamente a Zeus y le va a atacar con el Thunder Shark, que me gusta mucho, la verdad. Pero Gunko utiliza su poder de la flecha y redirige, más bien ubica el ataque de Nami directo hacia ella. Y es interesante el speech que se está soltando de mientras Gunko, porque empieza a decir, algún día este mundo iba a desaparecer, o al menos eso es lo que debía suceder. Mientras suceden no todas estas imágenes de ellos peleando, el tiburón que había lanzado Nami yendo de vuelta por ella, presuntamente chocando con ella, pero que al final era Brook, como vemos en los siguientes Y paneles. menos mal. Que de hecho hicieron una cosa exactamente igual en Whole Cake. Hubo un momento en el que, cuando estaban huyendo de Big Mom, que Luffy seguía en mundo espejo peleando contra Katakuri, Big Mom se acerca al barco y Zeus va a utilizar un ataque y parece que le va a dar a Nami porque es Nami la que está delante, pero en realidad el que le da es a Brook. Y han utilizado exactamente el mismo gag cómico en esta escena. También pobre Zeus, ¿no? Nunca consigue acertar al objetivo que quiere pegar. Ya pasaba también con Big Mom. Sí, la En verdad que fin. sí. Zeus un poco XD, la verdad. Sí, sí, la verdad es que sí. Además, siguiendo con el speech de Gunko, ¿no? Eso es lo que debía suceder. Sin embargo, algunos humanos se dieron cuenta de esto y lo dieron a conocer al mundo. Y vemos estas pequeñas viñetas recordando tanto a Clover como a la madre de Robin, a Nico Olvia, como a Vegapunk, ¿no? Aquellos que estudiaron la historia del siglo vacío en O'Hara, los eruditos, y también Vegapunk siguiendo esa historia de los eruditos y dando a conocer ese mensaje al mundo entero. Ujú. Aquella retransmisión. Exactamente. Aquí vemos a un Usopp decidido, yendo a atacar a Gunko con su típico ataque de este que sale siempre un humo que se convierte en calavera, ¿no? Dice, toma esto, no pienses que tenemos miedo de los tenryubitos. Y aquí es cuando vemos una imagen que a mí me encantó bastante, y es que se estaba regenerando Gunko. Tenía la mitad del cuerpo destrozado, es decir, no tenía mitad de cuerpo. De hecho, dicen, Usopp no hacía falta excederse tanto. Y Usopp Se llorando en pone a plan, llorar. perdón, lo siento. Y aquí es cuando se quedan flipando diciendo, ella se está regenerando. Dice, volver a la vida es algo raro. Lo menciona Brooks, ¿sabes? Mira, sin comentarios. Me ha faltado el yojojojo, ¿sabes? Yujujuju. Sí, tal cual. Bueno, a ver, en realidad sí lo han visto antes. Lo han visto con usuarios de las frutas Logia, por ejemplo. Pero no es necesariamente una regeneración, es como una... No es que Hombre, se... literalmente pone en tres bocadillos regeneración, regen.
Claro, pero por ejemplo, las frutas logias no es una regeneración como tal de haber perdido una parte del cuerpo. No sé si me explico. O sea, Porque entiendo lo que quieres no es decir. tangible, ¿sabes? Esto en principio sí es tangible. En plan, este daño debería ser tangible y el de las logias no. No sé si me Claro, explico. pero debería. ¿Qué te hace pensar que no es una logia? Porque esto aparenta ser lo mismo que el poder de los caballeros, perdón, del Gorosei. Además, no es una logia porque sabemos que tiene la fruta de las flechas. Y la fruta de las flechas no es una logia. Por definición no lo es. Una flecha no puede ser una logia, Miguel. Una logia tiene que ser un elemento natural. Y esto Bueno, a ver, tú lo has visto utiliza una. con sus Vale, sí. vendas. Sí, sí, sí. Iba a darle otra vuelta, pero no tiene sentido, de acuerdo. Y al final esto es lo mismo que vimos con el Gorosei en Eged. Que tanto Saturn como Júpiter y quién era el otro y Nasjuro de varios golpes se regeneraron. Ujú. Sí, 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 sí. Ya he hecho memoria, pero no. Mm. Bueno, continuemos. Y aquí vemos este panel, pues eso, que comentaba regenerándose, ellos poniendo cara de ¿What the fuck está pasando aquí? Y dice, ya nadie puede detenerlo. En plan, a estas alturas ya nadie puede detenerlo. Está hablando ya sola, ¿sabes? Está marcando un speech impresionante mientras lucha contra la tripulación de Luffy, ¿sabes? Como comentando un poco lo que sucede en la historia, ¿no? En general, lo que está pasando. Y de hecho me encanta esta viñeta como ella está montada encima de la flecha y esa flecha se dirige dirección Usopp y como también se dirige, o sea, y como Nami coge la flecha en plan, aparta, aparta. Que está aquí junto con Jimmy y con Brooke. Que yo me ocupo Usopp, saber con exactitud dónde irá el golpe es absurdo. Es como una cuenta atrás hacia el desastre. Y si quieres Bueno, es comentar absurdo. estos diálogos tú ahora, ¿Los que acabamos de ver o los siguientes? los siguientes, bueno, todo lo que quieras comentar del capítulo, adelante. Bueno, a ver, ahora tenemos de hecho un salto, porque ya desaparece de escena Gunko, ¿no? Que ya, como tú has dicho, ha dado su speech, ha dado su clase de historia. Y nos vamos con Dory y Broggy, que bueno, ya sabíamos que se estaban encargando de eliminar a los espectros del sueño que habían ido apareciendo. Los bocadillos que aparecen aquí diciendo que una batalla enorme que envolverá al mundo entero está a punto de comenzar, no son dichos por nadie, ¿no? Son simplemente comentarios en la escena. En mi caso, te diría que por cómo sigue la siguiente viñeta, está Estarían comentando dichos por todo Gunko. Gunko, sí. O Sí, sea, sí, cambiamos de ¿verdad? escena, pero sigue Gunko comentando todo esto. Bueno, de hecho son sus últimas palabras, pero sí, claro. De hecho, dice, cuando ese momento llegue, el bando que elijan los gigantes cambiará drásticamente el rumbo de la guerra. Ahí vemos una imagen de Loki completamente lleno de comida. Bueno, y Luffy también, de hecho. O sea que Completamente no. obesos los dos, ¿sabes? Y bueno, y ahora, claro, aquí sí que se vuelve a mencionar, ¿no? La importancia que pueden tener los gigantes en esa guerra final. Y de hecho menciona precisamente Jinbe. Así que por eso queréis controlar el BAF, ¿no? Porque es donde hay más gigantes, como tiene sentido. Y los rehenes serían precisamente los niños que están secuestrando. Y aquí, bueno, Gunko dice, solo lo hace por deber, aunque al final no sirva de nada, refiriéndose a lo que son las vidas de los niños. Las vidas de los niños no significan nada para ella. De hecho, dice, el concepto de rehén carece de sentido. Y bueno, básicamente Colón dice, tú estás mal de la cabeza, nada, maldita sea, no sé cuánto. Hasta que literalmente, con una de estas flechas que estaba utilizando, lo coge del cuello, como si lo fuera a ahorcar, lo levanta, además se está ahogando porque podemos ver que dice cough, cough, ah, como que, bueno, se está quedando sin aire, ¿no? Por suerte aparece nuestro compañero Jinbe con su Goshen Mai Wara, o como quiera que se pronuncie eso, básicamente, pero le mete tremendo puñetazo. ¿A quién? Pues en principio debería parar la flecha. El problema es que aquí vemos de nuevo ese intercambio que produce la habilidad de Bunko, en el que Jinbe acaba pegando a Brook, de hecho le saca la cabeza, Sí. y bueno, y Brook le pega a Jinbe. Y además vemos precisamente bueno, Aroe, que es lo que menciona Kunko, entendemos que es el nombre de la habilidad, ¿no? Ese intercambio.
Y bueno, pues todo termina fatal, porque además es que no son capaces de golpearle. Cada vez que intentan golpear a Gunko, golpean a otro miembro de la tripulación en su lugar. Eso, pues, puede tener que ver con el tema de las flechas, ¿no? Cómo va, como comentabas tú, redirigiendo los ataques de cada uno de ellos. De modo que hasta ahora no hemos visto a nadie dañar a Gunko, ni sabemos cómo se podría hacer sin esta redirección. A lo mejor es cuestión de haki, pero no lo hemos visto hasta ahora. Y bueno, pues Entiendo lo que dices, en plan, el tema de la redirección y que por eso está siendo imposible golpearla. Pero, por ejemplo, teniendo en cuenta el ataque de Usopp, que hemos visto que puede regenerarse, la pregunta sería de qué manera seríamos capaces de hacerle un daño real sin que ella se regenere. Eso sería más bien al claro, punto al tiene que dos habría que barreras. La llegar. primera barrera es la redirección de tu ataque. La segunda barrera es el hecho de que se pueda regenerar. De hecho, probablemente el ataque de Usopp también lo hubiera podido regenerar y no lo ha hecho solo para flexear de regeneración. Exactamente. Pero sí. Bueno, entenderemos que en algún momento llegará Luffy, Zoro o Sanji y serán capaces de hacer algo. Bueno, Luffy no me pega mucho, fíjate. ¿Por Yo qué Luffy creo, en no? todo caso, además, esto ya se comentó, si no recuerdo mal, A ver, porque sí. tú dijiste quién creías que se iba a enfrentar a Gunko. Ah, sí, 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 sí. Y no recuerdo quién dijiste, debo decir. Zoro. Zoro. El poder de la Bueno, orientación contra el poder de la desorientación. Es cierto, así de cierto, simple. cierto. Una, Bueno, una lo pues obtuvo por su fruta del diablo y otro lo obtuvo por, pues a saber, perderse. sin más, ¿no? Bueno, a ver, tiene su toque, ¿no? Bueno, a ver, hay teorías que dicen que desde que Zoro obtuvo la Kitetsu 3 en Lockdown y es una espada maldita, la maldición de Zoro es perderse constantemente, que en cierta manera estaría guapo. Pero bueno, lo dejo ahí como dato de la posibilidad de por qué Zoro se pierde, simplemente Sí, comentarlo. porque eso no es canon, ¿verdad? No, no es canon, o sea, es una teoría que ronda mucho por la comunidad y que es algo de hace ya bastante tiempo, que a mí no me parecería una mala opción, o sea, sería interesante que fuese esa maldición, ¿no? Que comentaba el vendedor de la espada en aquel momento, que tenga que ver con eso. Pero bueno, habrá que ver. Simplemente como dato. Y ya está. Y bueno, pues tras el golpe que recibe Usopp, vemos cómo empieza una transmisión, ¿no? A través de Denden Mushi. Si quieres continuar narrándola. Sí, pues eso, hemos visto que ha expulsado prácticamente a todo el mundo del barco, la patada esa que le ha dado a Nami, también el rodillazo que le mete en la cara a Usopp, básicamente no diff, o sea, literalmente dándole una paliza a toda la tripulación y vemos incluso ahí esa imagen del barco con Colon fuera, todo el mundo fuera del barco, es decir, ninguno tiene ningún tipo de posibilidad contra Bunko, como hemos mencionado. Y aquí es donde comienza esa transmisión que dice, y bien, está todo listo, Kiringham, Elbaf tiene una red de comunicación muy limitada. Vemos este panel, ¿no? De todos sufriendo y Gunko ahí de chill completamente mientras habla con el Denden Mushi y dice, sí, pero al parecer hay puntos estratégicos en cada aldea. Ah, director Kiba. Vemos a Kiringham derrotando al profesor Kiba. Dice, necesito algo realmente duro y lleno de púas. Y dice, mi cuerpo, no puedo moverme. Esta es la profesora Angie. Menciona a Kiringham, puse tu cuerpo en modo reposo, ¿sabes? Por la cara. O sea, Lo típico, modo stand-by. por la cara de dónde es. El poder de Kiringham es una locura. ¿De dónde sale esto? ¿Cómo Literalmente que? se lo ha inventado. Pero bueno, como le funciona, como trabaja con los sueños. Ya, pero no sé. Me ha parecido muy raro, pero bueno. Total, que A ver, en ve. realidad sí puede tener sentido. Quiero decir, Sí. puedes dormir a alguien, o a lo mejor lo puedes incapacitar un poco sin llegar a dormir. O sea, evidentemente está consciente, pero no puede moverse. Sí puede tener algo de sentido, aunque me parece un poco, como decías tú, ¿no? Gratuito. Claro, pero por ejemplo, los niños sí que están dormidos, ¿no? Creo que no había ningún niño que se estuviese moviendo despierto. ¿Puede ser? Y Mm, Hanji aquí está. en principio Angie. sí. Había uno, yo antes me he fijado por curiosidad en las caras de los niños, que estaban todos dormidos. Había uno que más que dormido parecía enfadado, pero entiendo que simplemente es dibujo y ya está. No sé, a mí me parece una habilidad muy extraña, pero sinceramente me gusta. O sea, me parece una locura. Te pongo en modo reposo, ¿sabes? O sea, no sé. Ponme a mí en modo reposo para irme a dormir y así en 2 minutos estoy durmiendo y no me tiro media hora o una hora Sí, para irme a ojalá, la dormir. verdad. Estaría bien. Tiene aquí delante el Dendemushi gigante, el Dengo Dendemushi.
Dice, nunca había oído hablar de uno de estos. Dice, Somers, intenta decir algo por el Endemusi. Y seguro que todo Elbaf te va a oír. Dice, ah, entendido. Dice, pero lo siento, espera un poco, Kiringham. Y aquí cambiamos de escena a Saint Somers. Dice, casi termino con este de aquí. Ese ex vicealmirante de la Marina. Y vemos cómo Saúl está lleno de sangre, cómo está enfrentándose a él alrededor de todas las espinas. Dice, se suponía que había muerto en O'Hara. Uf, uf. Y aquí vemos como un mini flashback diciendo, Robin Chopper, no salgan, escóndanse en mi cabello. Y vemos que están ambos con las manos tapadas dentro de su cabello sin decir nada. Dice, os encargo los niños, por favor, este va a ser tu ataque final. Dice, ataca con todo lo que tengas. Ya, y vemos como cae Saúl y las espinas básicamente lo humillan. Somers se baja a Saúl facilísimo. Vemos que con ese grito de Saúl, Robin está sufriendo bastante, ¿no? Como se tapa ahí la cara. O sea, Los la cara oídos, no, sí. los oídos más bien. Para no salir del pelo, ¿no? No decir tengo que protegerlo, ¿no? Como aguantando esa sensación de querer protegerlo y de hacer caso a la orden que le ha dado de que se escondan ahí para tener oportunidad de proteger a los niños. Que eso está bien, ¿no? Porque al final no estaban haciendo nada los otros dos. Que ya lo comentamos en el otro capítulo de Robin y Chopper. ¡Ánimo, Saúl! ¡Vamos! ¡Tú Tú puedes! puedes. Sí, sí, ¡Yuhu! tal ¡Let's cual. go! Entonces, ahora, o sea, me tienen que deletear a Saúl, o sea, me lo tienen que reventar para que ahora Robin y Chopper hagan algo útil. Bueno, y de momento ni siquiera, pero entendemos que sí, Sí. que así será. Claro, ya me jodería que aun encima que les da una orden de, oye, meteros en mi pelo para que no os descubran, para que así podáis hacer algo en este arco, aun encima salgan del pelo diciendo, no toques a Saúl, ¿sabes? Algo así. Y lo destruye, porque básicamente eso haría que Saúl no ha muerto, ¿no? Pero el sacrificio que Claro, acaba de hacer Saúl no sirva de nada. exactamente. Y bueno, aquí comentan, escuela, biblioteca, basta de esa basura de paz y aprendizaje, son gigantes guerreros, ¿no? Aquí parece que está Somers recriminando un poco esas nuevas conductas, ¿no? Dentro de Elbaf, que ya hemos visto desde el principio, donde todo eso que aprendimos en Little Garden con Dorry y Broggy, ¿no? Digamos, toda esa cultura que existía antes con los gigantes parece que poco a poco se ha estado perdiendo. Y dice, un tiempo en que los gigantes sacudían este mundo solo con su fuerza. Se convertirán en soldados, en nuestros soldados mercenarios. ¿No es así, Rey Harald? Y vemos ese último panel de Sommer diciendo, ese maldito Harald acabó estropeando todo. ¿No se suponía que era un rey glorioso y Hmm, radiante? Y aquí termina el capítulo. hmm. Rey traicionando a su pueblo. Hmm, no lo tengo tan claro, o sea, es que yo tengo mucho lío con el tema del rey Harald. No sé si lo ha hecho a propósito para que ellos no se salgan con la suya. Es decir, quizás sí hubo cierta traición, pero porque no le quedó otra. Pero aún así, dentro de lo que es Elbaf, él pretendía que esas costumbres cambiasen para luego no beneficiar al gobierno mundial. ¿Sabes lo que te digo? No sé si me he explicado. Pero, o sea, sí, sí, lo entiendo. Pero claro, dice, se convertirá en nuestros soldados mercenarios. ¿No es así, Rey Harald? Como si tuvieran algún tipo de trato que luego Claro, él hubiera incumplido. claro, como si lo hubieran pactado. Eso es a lo que quiero llegar. Sí, Con claro. que él quizás no haya tenido más remedio que aceptar por ciertas condiciones lo que sucedía, que imagino que sería pues intentar afiliarlo al gobierno mundial, que por lo menos esa era su intención, y entonces ellos dirían, oye, pues a cambio de eso, que nuestros soldados trabajen para nosotros, en plan, los gigantes trabajen también para el gobierno mundial, ¿no? Y que en cierta manera ellos no querían eso, o por lo menos Loki seguro que no lo quería, y no sé, que a lo mejor Harald, en cierta manera, a pesar de haber hecho las cosas mal, quizás pretendía cambiar esa visión de Elbaf de guerra, ¿no? Para no darle tantos soldados a la marina. Como que la nueva generación de gigantes no fuesen guerreros y no fuesen tan poderosos, porque Sí, si no, sí que les daría una victoria absoluta contra el resto del mundo. claro, es algo así como, digamos, seguir el trato que había hecho con la Marina de ofrecerle ese poder militar, pero sería un poder militar mucho menos poderoso debido a este cambio de cultura, ¿no? Exactamente.
Puede ser, puede ser. Imagino que no tardaremos mucho en verlo, de todos modos, porque cada vez se menciona más al rey Harald. O sea, es que yo tengo ciertas dudas, porque siento que en cierta manera sí que es malo el rey Harald, perdón, pero viendo esto me entran dudas, ¿no? De la misma manera que Loki. Sí que es cierto que Loki yo desde el principio nunca he pensado que fuese malo, a pesar de que todo Elbaf lo ponga como el malo maloso. Yo creo que el malo era Yarul. Yo creo que ni Loki ni Harald, yo creo que es Yarul. Sí, hasta que no nos expliquen qué ha pasado con eso de su cabeza. Sí, hasta que, no sé, yo no me levanto por la mañana y tengo una espada atravesándome la cabeza. Bueno, tú tampoco tienes 800 años. 408, Miguel, para ser exacto. Disculpa, disculpa, la verdad es que se conserva muy bien el chico. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención del capítulo, porque creo que esto es un capítulo bastante transitorio, o sea, de transición, o sea, no creo que sea un gran capítulo, creo que transiciona de buena manera, y vemos que el nivel de los caballeros sagrados está muy por encima del que hay en Elbaf. Ahora, interesante, por ejemplo, cuando Gunko menciona, ¿no? Dice lo de la batalla enorme que envolverá al mundo entero, está a punto de comenzar. Cuando ese momento llegue, el bando que elija a los gigantes cambiará drásticamente el rumbo de la guerra. Y es justo cuando menciona esta frase que nos pone esa viñeta de Loki y Luffy gordos. Está bastante claro que aquí Oda nos está diciendo que ya sabemos cuál va a ser el bando que va a tomar los gigantes. Hmm, No sé si me explico, como teniendo a ese paralelismo entre ellos dos ahí gordos, ¿sabes? Sí, 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 Actuando de sí. la No, misma no lo manera. había pensado, pero bien visto, claro. Como que parece muy justo en ese momento, ¿no? Cuando ellos elijan bando y justo ponen la imagen de tanto Luffy como Loki modo gordo. Además, además te pone gigantes entre comillas, cosa que enfatiza aún más el hecho de que se refiere a los gordos. Sí, 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 exactamente. O sea, sí, sí, tiene mucho sentido. Y de hecho, o sea, aparte de ellos dos, el único, bueno, también aparecen Jairo y Niger, que al final son de los nuevos piratas guerreros, que son los que están afiliados a Luffy. No es que aparezca otro gigante ahí que tú puedas pensar, quizás este elija el bando del gobierno mundial. Sí, 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 claro. Pues bien visto, la verdad. Que en cierta manera podría pasar. O sea, es posible que haya gigantes que, vista cómo está la situación, lo complicada que está, puede que no todos elijan el bando de Luffy y de Loki, ¿no? Que elijan al gobierno mundial y que incluso haya conflicto dentro de Elbaf entre los propios Otra vez. gigantes. Harul. Va a ser Harul. Yarul, sí, Yarul va a decir, no, Perdón, Yarul. Yarul, vamos con los gigantes, o sea, con el gobierno mundial, perdón, con los caballeros sagrados, si no, lo que va a pasar tal. Y Luffy, Loki, los nuevos piratas gigantes guerreros, serán los que. Bueno, pero por otra parte, el bando de Luffy tiene la desventaja de que cuentan con Loki, y Loki ya de por sí tiene como la desaprobación de todos los gigantes, ¿no? Claro, pero yo Aunque te. bueno, en principio el gobierno también la debería tener. Entonces, A ver, pero por ejemplo, estoy pensando, hace unos capítulos, el mismo Loki le dice a Jairudin, ¿de verdad crees que yo maté a nuestro padre? Como queriendo decir, ¿de verdad te crees esa sartada de sandeces que van diciendo por ahí los gigantes de que yo maté a nuestro padre? Como diciendo, van a poner un flashback en el que se va a ver que no es así y que yo no he hecho nada malo, que estoy un poquito loquito de la cabeza, sí. Que yo he matado al rey Harald y que soy tan loquito. malo malísimo, no. Entonces, a partir de que, por ejemplo, Jairudin descubra la verdad, eso pues ya puede transmitirse a más gigantes y aunque pues, a no todos le llegue esta información, a los más importantes sí. Pues esperemos que sea así, sobre todo porque Hyrutin sí que tiene esa autoridad, ¿no? Como para que si lo dice él, debe ser cierto. Claro, exactamente. E incluso tanto Dorry como Broggy, o sea, son nuestros panas. Bueno, también, también, claro. Aunque ellos no estén de acuerdo con Loki, yo creo que a ellos también les llegará esta información y aún así ayudarían a Luffy. Hombre, yo no veo a Dory y a Brogy poniéndose en contra de Luffy, sinceramente. Claro, me parecería muy No, eso raro a no va a estas ocurrir. alturas. Eso no va a ocurrir y si ocurre será por las flechas de Gunko. Exactamente, redirigen el ataque. Sí. Otra cosa del capítulo que me llama la atención, bueno, ya lo hemos comentado, es el tema de la regeneración de Gunko. Y es que creo que aquí Oda lo que ha utilizado es un sistema jerárquico de 3 rangos que se conoce en la mitología como la Gran Trinidad de la Inmortalidad. Y digamos que se divide en 3 partes.
La primera, la vida eterna, que sería el punto más alto, la juventud eterna y por último la capacidad de renovarse o regenerarse, ¿no? Sería como el escalafón más bajo. Y yo creo que ese escalafón es el mismo que existe en la jerarquía del gobierno mundial. Es decir, tenemos a Imu, que en principio debería ser el que posee la vida eterna, el que se utilizó el poder de la fruta, perdón, con quien se utilizó el poder de la fruta de Trafalgar, y por ese motivo Imu presuntamente es inmortal, ¿vale? No está confirmado, pero es bastante probable. Después vendría la juventud eterna, que esto te da la capacidad de no envejecer, y en este caso sería el Gorosei, es decir, no puedes morir naturalmente por el paso del tiempo, pero sí te pueden matar. Y luego estaría la capacidad de renovarse o de regeneración, que en este caso la tendrían los caballeros sagrados, que es lo que acabamos de ver de aquí con Gunko. Que claro, yo creo que tendrías que destruir a tal punto el cuerpo que no sea capaz de regenerarse, o con algún tipo de habilidad o algún tipo de counter que tenga, poder evitar ese tipo de regeneración. Entonces digamos que los caballeros sagrados tienen ese poder de renovarse o regenerarse. El Gorosei tiene esa juventud eterna y aparte esa capacidad de renovarse, ¿no? Como que combina lo que tienen los caballeros sagrados más lo suyo, e Imo, que está arriba del todo, juntaría el poder de renovarse, el de la juventud eterna y el de la vida eterna. Creo que Hmm. ese sería el nivel de jerarquía y de los poderes que está dividido entre Imu, Gorosei y Suena, caballeros sagrados. suena bien, suena interesante, aunque también entiendo que de alguna manera debe ser un poder que pueda atribuir quizá Imu, porque en el caso, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? De Figarland Garling, él en principio, si estuvo con los caballeros, debería tener ese poder de regeneración, pero ahora que está en el Gorosei, debería tener poder de juventud eterna, o sea que ha pasado de uno a otro, se Es supone. exactamente, muy bien visto. Y yo creo que debería ser ese el caso, porque como muy bien tú has recordado esa escena, te recuerdo yo otra escena en la que Imu directamente le quitó la vida a Saturn. Hizo que se desintegrase por completo. Ujú. Y entonces se entiende que perdió esos poderes que Imu le había otorgado. Claro, si a lo mejor, o sea, como que de repente pasó por su vida todos los años que deberían haber pasado, cosa que evidentemente lo hizo desaparecer. Exactamente. Y de eso se Interesante. encargó Imu, y por eso Imu dio la orden de que Garling pasase a ser miembro del Gorosei. Por tanto, ese poder de juventud eterna ahora debería pasar a Garling. Claro, pero si Junto es con el de Imu, regeneración. si es Imu la persona que controla estos poderes, significa que Imu ya no tiene solo el poder de la vida eterna otorgado por la fruta de Trafalgar, ya no tiene solo el poder de su fruta, de la cual desconocemos su nombre real, ¿no? Sino que además tiene este poder de otorgar una serie de poderes divinos. Entonces, estos, Exactamente. estos poderes divinos pueden ser un factor, digamos, como extra que tiene Imu, o pueden ser parte de la fruta, pero si son parte de la fruta, no se me ocurre fruta más OP, la verdad. Ya, yo creo que será de una fruta en específico. O sea, no creo que venga como por separado poderes de Imu y luego poderes de una fruta del diablo. O sea, yo creo que Imu también tendrá el poder como es el Haki, Haki del Conquistador, de observación, de armadura, y que todo lo que es capaz de hacer y de otorgar a otras personas, ¿no? Como es lo que estamos teorizando, venga de una fruta del diablo. Rotísima, sí. Hombre, si tu fruta te permite hacer inmortal a gente a dedo, pues no sé. Ya, La verdad tranquilísimo. es que sí, un poquito bueno. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que quizás pueden ir por ahí los tiros. Además que lo de Imo no está confirmado, pero prácticamente se entiende, porque de hecho lo menciona el mismo Ivankov cuando habla con Sabo y con Drago diciendo, oye, si sabemos que existe la fruta OP no Mi, o sea, no lo dice específicamente, pero se entiende que habla de esa fruta, y sabemos que da la vida eterna, eso quiere decir que se ha probado ya con antes. Es decir, que exista esa definición quiere decir que con una persona en el mundo se ha probado esto. Entonces existe una persona en el mundo que es inmortal. Y en este caso debería ser Imu. Claro. Sí, aunque de todos modos había gente ya detrás de Trafalgar buscando precisamente esa inmortalidad, pero si ya había sido otorgada, ¿se puede volver a otorgar? Incluso si el usuario de la fruta ha cambiado, ¿puede volver a otorgar una nueva inmortalidad? Yo creo que Quizás si sí. muere Trafalgar, de repente deja de ser inmortal Imu, ¿o cómo va esto?
Porque se supone que a Imu le dieron la inmortalidad hace mucho tiempo, no estaba Trafalgar. Claro, pero tú piensas una cosa, que la inmortalidad que se le da a Imu, después de eso, el usuario que le ha dado esa inmortalidad muere. Claro, en teoría, porque pasó mucho tiempo. No, no, en teoría no, muere. Ah, vale, vale, por la fruta, entiendo. O sea, el requisito de otorgarle la juventud eterna o la vida eterna al usuario es que, o sea, a la persona, es que el propio usuario de la fruta muera con esa operación. Es decir, tiene que Vale, morir para otorgarle la vida eterna. vale, no recordaba eso, pero al morir, la fruta vuelve a nacer. En este caso, bueno, la tomaría más gente hasta que ahora la tiene Trafalgar, pero eso significa que puede haber más de una persona inmortal. Exactamente, podría ser, ¿eh? Perfectamente. Interesante. Que yo creo que a estas alturas quizás no, porque tampoco conocemos otros personajes, pero si lo piensas fríamente, realmente tendría sentido que hubiese más gente, ¿no? Que hubiese sido inmortal en algún momento o algo del Hay estilo, una ¿no? cabra que... Sí, la cabra de Sengoku. Que las Sí, cabras no viven tanto tiempo, pero la cabra tiene sospechoso. más de 22 años de historia. Porque de hecho estaba con Sengoku cuando fue la Buster Call de Ohara y las cabras no viven más de 20 años. Entonces, no sé. A saber. Hmm, para pensar. Da que pensar, sí. Pero bueno, yo creo que es eso. Y por eso Doflamingo estaba tan interesado en la fruta que de hecho le dijo al propio Trafalgar, oye, dame ese poder, o sea, confiéreme ese poder a mí y muere. O sea, él quería que él fuese su mano derecha para que en el futuro él se sacrificase para que hiciese eso. Incluso con Corazón también quería hacerlo. Tipo, que él se comiese la fruta, muriese Corazón y le daba a él la juventud, la vida eterna. Que además, Lo que hace el amor, recordemos, ¿eh? exactamente, el amor fraternal. Que de hecho, recordemos el precio que había por la fruta de Lo, de Trafalgar. 5.000 millones de berries. Que es superior a la recompensa de Luffy. Claro, o sea, es la recompensa ahora mismo de Akainu, el almirante de flota. O sea, es el poder de una fruta tiene el mismo precio que uno de los personajes más fuertes de la obra. O sea, imagínate lo importante que es para el gobierno mundial esa fruta. Que los tontos que tenían esa fruta no tenían ni idea del poder que suponía esa fruta. Que de hecho ese era el padre de ex Drake, de la peor Hmm, generación. sí, sí, sí. Pero bueno, que sí, que yo creo que el tema de la regeneración tiene que ir por ahí, que no todos tienen exactamente los mismos poderes, pero que se complementan unos con otros. Y que quizás tenga que ver con esta jerarquía que he comentado en base pues eso, a la mitología y tal. No sé si tienes algo más que comentar del capítulo. Yo, la verdad que no. Creo que es un No, capítulo ahora... realmente corto. Bueno, a ver, es corto, puede ser de transición, como decías tú, pero creo que a la vez no me parece un capítulo de relleno, es emocionante porque ves por primera vez las habilidades de Gunko, por ejemplo, en acción, ¿no? Entonces, sinceramente me parece un buen capítulo. Bueno, No te voy a decir de ponerle un 9, pero dime. más bien ves las habilidades de Gunko de regeneración, porque la de la flecha sí que la habíamos visto con Loki. Ves más, obviamente, pero... Bueno, pero la de redirección se había visto con Loki. no, hombre, no porque estaba No, esa atado. no. Ya, claro, te hablaba un poco eso de tanto la redirección Sí, sí, vale. como la regeneración en este caso. Y bueno, hemos visto que también te pueden poner en modo reposo. Sí, eso me ha Cuidado, interesado, ¿eh? Modo reposo. cuidado. Pues puestos a ponerle una nota, yo le pondría un 7, quizá. De hecho, le iba a poner exactamente la misma nota, así que se la voy a poner. Mira, pues creo que además es la primera vez que coincidimos, fíjate. Sí, de hecho sí. Los dos le ponemos un 7. Así es. Otra cosa, y ya terminamos con esto, que me ha sorprendido. Esperaba una reacción de Gunko al ver a Brook, pero no ha habido reacción. Ah, claro, por el tema de la música. Mm. Además, Mm, es curioso Bueno, a ver, porque justo al principio, justo ponen esas dos viñetas, ¿no? De Gunko, que parece que está mirando a Brook, ¿no? Que parecen que están los dos juntos ahí. Y a mí me daba la sensación de que iba a haber una interacción, pero no sé si es que no lo ha conocido o porque iba con otra indumentaria, pero aún así, o sea, Brook es Brook, no hay más gente como Brook en el mundo, entonces a lo bueno, te mejor no lo ha diría que a lo visto en mejor persona. simplemente, te diría simplemente que a lo mejor o no lo ha visto en persona o está manteniendo un poco su papel de personaje serio, de caballero sagrado. Sí. A pesar de que por dentro sí que sientes admiración, pero bueno, ella sabe muy bien lo que tiene que hacer. Bueno, realmente podría ser que simplemente lo ha escuchado, pero ella nunca lo ha visto.
¿Sabes? Esto no es como en la vida real que tienes tu teléfono Claro, eso móvil eso y estaría muy busca bien Soul King, porque New World, y claro, te ves claro. el videoclip de la canción y ves a Bueno, Brooke. yo debo decir, por ejemplo, que, habrá gente, cantantes de los que escuchen música que a lo mejor los veo delante y no los reconozco. Yo conozco la música y ya está. Claro. Si bien es cierto que eso puede dar lugar luego a una interacción, a la Eso interacción de es. que de repente Brooke se ponga a cantar y entonces le reconozca, cosa que sería Mm. interesante. Claro, que utilice algo de su habilidad con la música, que ha utilizado en numerosas ocasiones, y que Gunko lo reconozca. Eso sería buenísimo. Sí, 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 sí. Gunko Nakama, gente, se viene. De hecho, sí, quedan 2 capítulos. Así es. Bueno, pues yo por mi parte no tengo nada más que añadir. Pues yo tampoco. Así que nada, gente. Esta ha sido la review, debate, análisis del capítulo 1146. Ya sabéis que si os ha gustado, se agradece que nos dejéis un like, que lo compartáis, que os suscribáis, que activéis la campanita para no perderos ninguna de nuestras notificaciones. Miguel, muchas gracias por estar aquí. Un placer, caballero, gracias a usted. Y Perorimboy se despide hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.